Parece que empieza a grabar. Ya, chiquillos. Entonces, tal como les comentaba en la última clase, la clase de hoy día vamos a dedicarla a ver en qué casos se ocupan las fórmulas, cuándo ocuparlas, qué información es la que me sirve, para yo saber si ocupo cierta fórmula o no, ¿sí? A veces no es necesariamente eso lo que yo tengo que ocupar. Y la idea de esta clase, en el fondo, es un poco ayudarlos a guiar en la toma de decisiones de cuándo ocupar una fórmula, ¿sí? Que creo que muchas veces es lo que más cuesta. Entonces, la idea de esto es ir viendo fórmula por fórmula, ¿sí? Ir viendo fórmula por fórmula y en base a esas ¿cómo se llama? Como reconociendo qué, qué variables son las que influyen para que yo tome la decisión de usar esa fórmula o no. Además, al final de este Power, ¿sí? Al final de este Power hay ejercicios, ¿sí? Hay 3 ejercicios, ¿sí? Pero cada ejercicio además viene con su solución y con la fórmula que se ocupa, ¿ya? Cosa que si alguno o alguna quiere ejercitar o quiere repasar más lo que vimos hoy día, puede ir a esta presentación, intentar hacer los ejercicios de acuerdo según a lo que vimos o a lo que hemos visto y a lo que hablamos hoy, ¿sí? Y vienen ya con la resolución para que puedan revisarlo si están buenos o no. ¿Ya? Así que ahí al menos le voy a dejar 3 ejercicios resueltos. Entonces partimos. ¿Sí? Voy a partir. Tenemos esta fórmula, ¿sí? Que es la fórmula del volumen de la muestra de suelo, ¿sí? ¿Cuándo se ocupa esta fórmula? ¿Cuándo se ocupa esta fórmula? Esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula se ocupa, por ejemplo, esta fórmula se ocupa. Bueno, voy a checar la letra. Esta fórmula se ocupa, por ejemplo, ejemplos de ejercicios donde se ocupa esta fórmula, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice se tomó una muestra con un cilindro, ¿sí? Si me dicen que se tomó una muestra o se tomó una muestra con un cilindro o yo tomé una muestra, etcétera, etcétera, es muy probable que esta fórmula se vaya a tener que ocupar, ¿ya? ¿Cuándo más se ocupa esta fórmula? Se ocupa, por ejemplo, cuando me dan la altura del cilindro, o también cuando me dan el radio o el diámetro del cilindro. Esas cosas son como las cosas que me ayudan a mí a decir, sabe que parece que, de acuerdo a la información que me entregan, parece que esta es la fórmula que tengo que ocupar. También pueden decir, el ejercicio puede decir, el cilindro tiene una altura de tanto tanto, el cilindro tiene un diámetro de tanto tanto, ¿sí? Pero generalmente van a mencionar las palabras, van a mencionar la palabra altura, van a mencionar la palabra radio, van a mencionar la palabra diámetro, ¿sí? Entonces, esta fórmula, dentro de todo, no hay, el ejercicio va a ser muy explícito, o va a decir claramente, ¿sí? Radio, sí, diámetro o altura del cilindro. ¿Sí? Si yo tengo que ocupar esta fórmula y en el enunciado me dice alguna de esas frases que son clave, es muy probable que yo tenga que ocupar esta fórmula. ¿Sí? Entonces hay que estar atento. Inmediatamente yo ya descarto o digo, si no sé por dónde empezar, al menos yo ya sé que es un punto de partida buscando las palabras clave que dice el enunciado. En ese sentido, esta fórmula en verdad es bastante fácil de ocuparla y bastante fácil de aplicar, ¿sí? Teniendo claro la información con la que yo cuento. Esa sería la primera fórmula, que es la fórmula del PTS, el volumen del suelo en un cilindro, ¿sí? Luego tenemos esta otra fórmula, que es la fórmula de la densidad aparente. Si dan cuenta, además, están las unidades de medida para que no haya problemas, ¿sí? La unidad de medida en que tienen que meter la fórmula. Esta fórmula de acá, de la densidad aparente, se va a ocupar cuando me dice calcule la densidad aparente. Cuando dice calcule la densidad aparente. ¿Sí? Generalmente va a decir eso.
Es como lo obvio. Pero, pero, hay un pero. No siempre se calcula la densidad aparente, no siempre se busca la densidad aparente con esta fórmula. Pero, para poder ocupar esta fórmula, por eso dice pero, me dan un volumen de suelo, un BTS, ¿sí? Me lo tienen que dar. O lo calculé, ¿sí? O yo ya lo calculé. O yo lo calculé anteriormente. ¿Sí? Esa puede ser una fórmula que yo sé que tengo que ocupar. Si me dicen, por ejemplo, la muestra tuvo un volumen de... Si me dan ya el volumen de la... Si me dan una masa de suelo seco. Si me dice el ejercicio, la masa de este suelo seco es tanto, es muy probable que yo tenga que ocupar esta fórmula, ¿sí? O también esta fórmula se ocupa, ¿sí? También esta fórmula se ocupa si hay alguna manera de calcular la masa del suelo seco. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, a lo mejor no me dan la masa de suelo seco, pero a lo mejor me dicen la masa de suelo húmedo es 100, ¿sí? Y el peso del agua es 10. Yo ya sé que la masa del pelo, en ese caso, la masa de suelo seco será la masa de suelo húmedo menos el peso del agua, o sea, sería 90. O sea, si hay alguna manera de calcularlo, si yo sé cómo sacar la masa de suelo seco, ¿sí? De alguna forma, veo que me dan datos para sacar la masa del suelo seco, ¿sí? Muy probable que esta fórmula la vaya a tener que ocupar, ¿sí? Entonces hay que tener claro, ¿sí? El ejercicio va a ser suficientemente claro, el ejercicio no va a ser tan ambiguo, el ejercicio, alguno de estos datos me va a dar. Ojo, no siempre, ¿sí? Cuando me piden la densidad aparente, yo la voy a poder calcular con esta fórmula, ¿sí? No siempre. Hay veces que voy a tener que ocupar otra fórmula, alguna de las otras fórmulas, ¿sí? Para calcular la densidad aparente. La única manera en que yo pueda ocupar esta fórmula, esta que está aquí, ¿sí? La que estamos hablando en este momento, ¿sí? Esta fórmula, porque no se pierdan, ¿sí? Esta fórmula, la única manera en que yo la puedo ocupar esta fórmula es si se cumple alguna de estas condiciones, ¿sí? Si se cumple alguna de estas condiciones. Si alguna de estas condiciones no está, ¿sí? O si no hay, por ejemplo, si no hay alguna manera de calcular una masa de suelo seco, hicimos un ejercicio parecido, ¿sí? Donde no, en ningún lado mencionaban masa, ni masa de suelo seco, ni masa de suelo húmedo, ni masa de agua. Si en ningún lado se menciona, probablemente para calcular la densidad aparente yo tenga que ocupar otra fórmula, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso. Sigamos. ¿Sí? Sigamos. Tenemos cualquier duda, me detienen nomás, ¿no? Esta fórmula que es la fórmula de la porosidad. ¿Sí? Esta fórmula se dice cuando me dice calcule la porosidad, obviamente. Esa es la fórmula de la porosidad. Pero también me pueden decir el porcentaje de porosidad. O el porcentaje de porosidad. El porcentaje de poro a lo mejor me van a preguntar. ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje de poros que tiene ese suelo? ¿Sí? Para eso sirve esta fórmula, para saber cuál es el porcentaje de porosidad o el porcentaje de poro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es la primera gancho. Esta fórmula, sí o sí, ojo, esta fórmula tiene una cosa que es bastante clave. Esta de todas las fórmulas que hay, ¿sí? De todas las fórmulas que hay, es la única fórmula que ocupa la densidad real. La única fórmula que ocupa la densidad real. ¿Sí? La única. Entonces, esta fórmula se ocupa si me dan el valor de densidad real. ¿Sí? Si ese valor me lo dan, si dice claramente la densidad real de un suelo es tanto, ¿sí? Es casi 100% seguro que voy a tener que calcular la porosidad. Porque la porosidad es la única fórmula que ocupa la densidad real. ¿Sí? Entonces hay que tener ojo. ¿Sí?
La densidad real no se ocupa para nada más, ¿sí? Solo para calcular la porosidad. Entonces la tengo que tener ahí clara, ¿sí? Tengo que tener claro esto, ¿sí? Recuerden la densidad real. Si no me dan, ¿sí? Si no aparece el número, va a ser 2,60. Generalmente se las voy a dar, ¿ya? Se las voy a dar para que no se confundan tanto, ¿sí? Bueno, voy a dar siempre este valor en todo caso. Pero ojo, la porosidad, para la fórmula de la porosidad es la única fórmula donde se ocupa la densidad real, ¿sí? Entonces es muy probable que si aparece la densidad real en el enunciado, yo tenga que ocupar la fórmula de porosidad. Hay otro caso donde se ocupa esta fórmula de la porosidad. Cuando me piden la densidad aparente, pero no me dan ningún valor de SS, SS, MT, masa de suelo seco, masa de suelo húmedo o MW. Si no me dan ni el valor de masa de suelo seco, ni el valor de masa de suelo húmedo, ni el valor de masa de agua, ¿sí? O sea, me dicen, calculen la densidad aparente y no me dan ninguno de estos valores, ni la masa de suelo seco, ni la masa de suelo húmedo, ni la masa de agua, ¿sí? Ojo con eso, ¿sí? Probablemente voy a tener que ocupar esta fórmula de la porosidad, ¿sí? Entonces, por eso se los pongo en negrito, ¿sí? A veces el ejercicio puede decir, calcule la densidad aparente. Y yo voy a ver, y yo digo, la densidad aparente. Hicimos un ejercicio de eso. Hay que calcular la densidad aparente. Yo voy a ver y me doy cuenta que no me dan la masa, ¿sí? Que no hay este dato de acá, ¿sí? No tengo cómo calcularlo. Estos dos de acá no tengo cómo calcularlo. No existe información. Entonces yo ya sé que tengo que calcular, ¿sí? La densidad aparente usando la fórmula de la porosidad. Porque la fórmula de la porosidad también incluye el valor de densidad aparente. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso, ¿sí? Hay que estar atento. La fórmula, vuelvo a repetirlo, la fórmula de la densidad aparente, solamente esto es lo clave, solamente se puede calcular, o solamente se puede usar, perdón, la fórmula de la densidad aparente solamente se usa en estos casos, ¿sí? Si hay una masa de suelo seco, si hay una manera de calcular la masa de suelo seco, ¿sí? Si dice masa en algún lado, o peso de suelo mojado, o peso de suelo húmedo, puedo ocupar la fórmula de densidad aparente. Si no, ocupo la fórmula de porosidad, ¿sí? Entonces hay que estar atento, ¿sí? Hay que estar atento. Hay que leer bien el enunciado. Por eso yo les digo siempre, cuando resuelvan, sí, cuando resuelvan cualquiera de estos ejercicios, cuando intenten resolverlos, subrayen, vean la información que se dice, si tienen la posibilidad de imprimir la guía, la imprimen y van marcando, si no, escríbanlo, pasen la guía limpio y escriben el enunciado y lo leen bien, sí. Yo sé que a veces cuesta, y yo sé que en general, y lo digo por experiencia, no solo con ustedes, sino con todos los años que llevo haciendo clases, que la gente no lee bien los enunciados, a veces se le pierde un dato que le dan el enunciado, no lee claramente, ¿sí? O no entiende lo que dice el enunciado, entonces por eso digo, el enunciado es clave, leer y detenerse a leer el enunciado es clave antes de empezar a resolver el ejercicio. Poner todos los datos que me da el enunciado, ¿sí? Sigamos. Tenemos aquí las dos fórmulas, la de contenido gravimétrico y la de contenido volumétrico, ¿sí? Están las dos fórmulas. Voy a llevar esto para acá, ¿sí? Esto para acá. Entonces, la fórmula del contenido gravimétrico, ¿sí? La fórmula del contenido gravimétrico. ¿Se ocupa cuándo? Cuando me preguntan por el contenido gravimétrico. Obviamente, si me dice en algún lado, calcule el contenido gravimétrico, voy a ocupar esta fórmula. Me dan una masa de agua, o una masa de suelo seco, una masa de suelo húmedo, o una masa de suelo seco. ¿Sí? Generalmente me van a dar al menos dos, ¿sí? Al menos dos. ¿Sí? Al menos dos. Entonces, esta fórmula del contenido gravimétrico solamente se puede ocupar si me dan al menos dos de estas.
Pueden darme la MW y la MT, pueden darme la MS y la MT, pueden darme la MSS y la MW. Me van a dar al menos dos, ¿sí? Al menos dos. Por eso dice o una masa de suelo húmedo o una masa de suelo seco, porque tienen que darme al menos dos. Con una sola es muy difícil que lo pueda calcular, pero tienen que darme al menos dos, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Voy a ponerlo acá, para que no se lo olvide. Generalmente me van a dar dos valores, ¿sí? Sigamos. ¿Cuándo más se ocupa esto? Cuando me dice, por ejemplo, antes de secar la muestra, esta pesó, ese sería mi MT, ¿sí? Si el ejercicio dice, al tomar la muestra, su peso fue, ese sería mi MT, ¿sí? Como dice, la masa de agua tras secado fue, ese sería mi MW, ¿sí? Ahí. Entonces, esta fórmula del contenido gravimétrico, ¿sí? La fórmula del contenido gravimétrico depende de esto, ¿sí? Depende de esto. La fórmula, vuelvo a repetirlo, la fórmula del contenido gravimétrico está súper amarrada de esto, de esta parte de acá, ¿sí? Esto es la clave. Esto que está aquí es la clave, ¿sí? Tienen que existir esos datos, ¿sí? Tienen que existir esos datos. Si no existen esos datos, si no existe ninguno de esos datos, no voy a ocupar esta fórmula. Puede que me pregunten el contenido gravimétrico, pero no me den estos datos, entonces yo tengo que ocupar otra fórmula, ¿sí? Tengo que ver qué otra fórmula me sirve. Pero al menos me tienen que dar, para ocupar la fórmula, esto que estoy diciendo aquí, esta fórmula se ocupa. Para poder ocupar esta fórmula, tienen que darme alguno de estos valores, o el MW, o el MT, o el MCS. Al menos dos, ¿sí? Al menos dos. Ojo con esto que pongo acá. A veces no dice la MT es tanto, a veces no dice la MW es tanto, ¿sí? Está escondido en el enunciado, ¿sí? Y va a decir algo así. Antes de secar la muestra, esta pesó. Al tomar la muestra, su peso fue. O la masa de agua tras el secado fue. Generalmente va a decir algo así, ¿sí? Por eso digo, hay que leer, hay que leer. Hay que entender qué es lo que me están preguntando, hay que entender qué es lo que la información que estoy recibiendo también. No solamente lo que me están preguntando, la información que estoy recibiendo. Cómo yo interpreto esa información. Por eso estoy haciendo esto, ¿sí? Porque uno va a interpretar la información que le entregan, ¿sí? Muchas veces, y me ha pasado, no digo con ustedes, pero me ha pasado con otros cursos que yo digo, que me dicen, profe, pero usted no dio el valor de la MT, profe, usted no dio el valor de la MW. Y yo le dije, ¿cómo que no? ¿Qué dice ahí? Y me leen. Me dice esto, profe, me dice que la masa de agua tras el secado fue, me dice que cuando tomé la muestra su peso fue tanto. Ya, pero ¿qué quiere decir eso? Eso es lo que uno tiene que pensar un poquito cuando lee el enunciado. ¿Qué quiere decir lo que me están dando? ¿Sí? ¿A qué se refiere? ¿Sí? Por eso decía acá, por ejemplo, en el poro, ¿sí? Si me dicen, ¿cuál es el porcentaje de poro? ¿Cuál es la cantidad de poros en porcentaje? Eso se están refiriendo a la porosidad, ¿sí? No necesariamente van a decir cuál es la porosidad del suelo en porcentaje. No, a veces puede estar diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Entonces, eso tienen que saber ustedes, recibir la información, leerla, interpretarla. Esa es la gran clave en general del mundo del campo, ¿sí? Donde yo veo que mucha gente falla, que lee y no interpreta la información, ¿sí? Entonces tienen que tener ojo con eso. Luego, el contenido volumétrico. Generalmente se va a ocupar cuando. ¿Cuándo se ocupa esto? No, me preguntan por el contenido volumétrico. Obvio, ¿sí? Eso es como la clave. ¿Cuándo más? Cuando me dan el contenido gravimétrico, ¿sí? W, o yo lo calculé anteriormente. O sea, si yo tuve que calcular el contenido gravimétrico,
Es probable, si me dicen calcule contenido gravimétrico y yo lo calculé, es probable que después tenga que calcular el contenido volumétrico, ¿sí? Porque acuérdense que esta W que está aquí, recuerden, es la misma que esta W que está acá, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Son la misma, no cambian. Entonces, el contenido volumétrico se va a ocupar cuando me preguntan por el contenido volumétrico, o bien, si yo calculé el contenido gravimétrico, ¿sí? Hice ya todos los cálculos de contenido gravimétrico, es muy probable que yo después tenga que calcular el volumétrico, ¿sí? Es muy probable. Entonces, si yo calculé el gravimétrico, es probable que también tenga que calcular el volumétrico, ¿sí? Entonces, ojo con eso, hay que estar ahí atento. Por eso digo, cuando yo les digo, cuando resuelvan, marquen, encierren en un círculo los resultados, vayan anotándolos, ¿sí? Porque si no se pierden los datos. ¿Cuándo más me dan esto? Cuando me dan la densidad aparente o yo ya la calculé. Si me dan la densidad aparente o yo la calculé anteriormente, o la tuve que sacar de algún lado, probablemente aquí también voy a ocupar esta fórmula. ¿Sí? Recuerden, esta fórmula depende, esta fórmula dice que para calcular el contenido volumétrico yo necesito el gravimétrico y la densidad aparente. Entonces, si tengo el gravimétrico y tengo la densidad aparente, puedo calcular el volumétrico. ¿Sí? Si tengo la W y tengo la dA, puedo calcular ese círculo raro. ¿Cuándo más? Hay otra fórmula donde hay otra vez que esta fórmula también se ocupa. ¿Sí? Oye, Profe, dime. ¿esa fórmula también se puede ocupar para obtener el contenido gravimétrico? Sí, 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 se puede ocupar al revés. ¿Cuándo? Espérense un poco. Cuando tengo el valor del contenido volumétrico, que era lo que decía, que lo que venía ahora, volumétrico, y me piden la de A o la W, ¿sí? Si me dan este valor, si me dan el contenido volumétrico, y me piden, por ejemplo, calcule la densidad aparente o calcule el contenido gravimétrico, yo también puedo ocupar esta fórmula, ¿sí? Si me dan el volumétrico y me piden que calcule el gravimétrico, ¿sí? Puedo también ocupar esta fórmula. Por ejemplo, si yo tengo contenido volumétrico y tengo contenido gravimétrico y me preguntan por la densidad aparente, ¿sí? Y solamente tengo solamente tengo como dato contenido volumétrico y contenido gravimétrico, ¿sí? Si solamente tengo este y ese, solamente tengo esos dos datos solos, y me dicen calcule la densidad aparente, igual puedo ocupar esta fórmula. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque estos datos son todos lo mismo. ¿Sí? Esta fórmula se puede ocupar para calcular cualquiera de estas variables. O sea, si necesito calcular la W y tengo esta y esa, la puedo calcular. Si me piden calcular la W y tengo la densidad aparente y tengo, esto se llama teta, ¿eh? Así se llama este símbolo. Si tengo perdón la expresión, pero así se llama. Si tengo teta y tengo DA, puedo calcular la W. Si tengo teta y tengo W, puedo calcular la DA. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Ahí es otra manera en que yo puedo saber si tengo o no que ocupar esa fórmula. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Y por último, o sea, no por último de esta primera parte, la altura de agua. ¿Sí? ¿Cuándo se ocupa la altura de agua? Esto es relativamente fácil. Si la fórmula dice, ¿cuál es la altura de agua? Obvio. ¿Cuántos centímetros y milímetros de agua? ¿Cuándo más me dan esto? Cuando me dan una profundidad de raíces o de suelo, ¿sí? Esa H
Es la profundidad del suelo, la profundidad a la que llegan las raíces, ¿sí? También puede decir, las raíces de un cultivo llegan hasta... ¿sí? Y también se puede generar, ¿sí? Si durante el desarrollo del ejercicio, como yo calculé densidad aparente, W, o si yo calculé esos datos y me dicen profundidad de raíces, es probable que tenga que ocupar esta fórmula de altura del agua, ¿sí? O sea, tiene que haber una profundidad y tienen que haberme dado algunos de estos datos, ¿sí? Estos datos de acá. O sea, si yo calculé contenido gravimétrico, calculé densidad aparente, calculé contenido volumétrico y me dan una profundidad, está claro que, que tengo que resolver la altura, que me van a decir cuál es la altura de agua, ¿sí? Entonces vuelvo a repetirlo. Esta altura de agua, el gancho para usar la altura de agua es esto de acá. Esto. Esa es la clave, ¿sí? Generalmente va a ir de la mano de que me den una profundidad de raíces. Las raíces llegan hasta los 15 milímetros. El cultivo, las raíces de un cultivo se encontraron hasta los 58 centímetros. Si me dicen algo así, altura de agua. Yo ya sé, porque para nada más se ocupa, o sea, se ocupa para la profundidad para otras cosas, pero en general, ¿sí? En general, no se va a ocupar para mucho más. ¿Sí? No se va a Profe, ocupar para mucho más. Dime. si me dan la profundidad en milímetros, la tengo que pasar a centímetros. Para usarla en esa fórmula, sí. Para usarla en esa fórmula, sí. Sí, Siempre, ojo, siempre se trabaja con centímetros. en esta, o sea, la fórmula, ¿sí? Para que esta fórmula funcione, para que cada una de estas fórmulas funcione, los datos tienen que meterse en la unidad de medida que acá se indica, ¿sí? Si yo Perfecto. meto los datos en estas fórmulas con otra unidad de medida, no me sirve, ¿sí? No me sirve. La única forma de que estas fórmulas funcionen y funcionen bien es si yo meto los datos en la unidad de medida que se indica. Si yo meto masa de suelo seco en kilo, la fórmula ya no me sirve y me va a dar un resultado nada que ver. Entonces estén atentos con eso, ¿sí? Estén atentos con las unidades de medida que se dan, ¿sí? Eso también es importante. Tiene que estar en la unidad de medida que se indican acá entre paréntesis. Tienen que estar en esa unidad de medida. Si no, eran, ¿sí? Si no, como dicen los jugadores, jeje, ¿sí? Ya. Cambiamos, esto de acá muestra lo que vimos en la clase del lunes, y esta línea, y un poco también para explicar. En términos generales, chiquillos, todas las fórmulas que voy a explicar ahora a continuación, que son evapotranspiración, humedad aprovechable, lámina neta y frecuencia de riego, eh, este debería ser el orden en que se usan, ¿sí? Por si acaso, por si acaso. Este es el orden en el que se ocupan. O sea, calculen la evapotranspiración primero, después la humedad aprovechable, después la lámina neta y después la frecuencia de riego, ¿sí? En ese orden, ¿sí? Ese es un tip, ese es un tip, ¿sí? Si quieren lo toman, si quieren lo dejan, pero es una recomendación, ¿sí? Es una recomendación. Entonces, la evapotranspiración del cultivo. ¿Cuándo se ocupa? Profe, Dime. disculpe una consulta, ¿va a haber un repaso antes o no? Pero sí, ¿qué más repaso? ¿Y qué he hecho todas estas clases? Estoy repasando pues, ahora, puta, ya. Jeje. Pero sí, pero no, o sea, chiquillos, a ver, para que no se urjan tanto. No es prueba, vuelvo a repetirlo, no es prueba, no es prueba. Sí, es una guía. Hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una guía y una prueba? En la prueba, yo dejo la prueba y chao, me voy, me doy media vuelta, me tomo un cafecito. ¿Sí? En la guía no. La guía se les pasa. Yo dije, pueden responderla de A2 o de A3 máximo, ¿sí? Pueden responderla de manera individual. No les recomiendo que la respondan de manera individual, ¿sí? No se los recomiendo. De 2 o de 3 máximo, ¿sí?
Si quieren hacerlo de manera individual, cosa de ustedes, pero no lo recomiendo. Y la idea es que yo les pase la guía, ¿sí? Y en el horario de clases, que es el lunes y el próximo jueves, ¿sí? Ustedes puedan ir respondiéndola. Y si tienen dudas, me preguntan. Yo no les voy a dar la respuesta, pero si tienen dudas, no saben de dónde sacar los ejercicios, no saben cómo afrontarlos, ¿sí? Lo guío. Por eso se llama guía, ¿sí? Una guía. Entonces, ojo con eso. ¿Sí? La guía va a estar el día lunes, ¿sí? Espero entregársela. No, se las tengo que entregar el día lunes. Y probablemente, si bien la fecha de entrega de esto dice que es el próximo jueves, no, se los voy a dar. La guía me la entregan, o sea, si yo se las paso este día lunes, la guía me la pueden entregar hasta el otro lunes, hasta el 26. O sea, tienen toda la semana para resolver la guía. Si no quieren venir al horario de clase a resolver la guía y ese rato prefieren estudiar, trabajar, no sé, hacer lo que quieran, bien. Yo la próxima semana, mi labor la próxima semana es guiarlos o ayudarlos a realizar la guía, no hacérselas, ojo con eso, ayudarlos a realizar la guía, ¿sí? En el tiempo de clase. Para eso yo voy a estar la próxima semana, no voy a pasar materia nueva. Entonces ustedes me dicen, profe, ¿sabe qué? Estamos tratando de resolver este ejercicio y no sabemos cómo. Tenemos estos datos y parece que no, o hicimos el ejercicio cada uno por su cuenta o cada una por su cuenta y nos dio distinto. Entonces, para eso estoy yo, para que ustedes me muestren y yo diga, a ver, ¿por qué puede que esto está malo? ¿Por qué puede que esto esté bueno? Fíjense bien cómo están resolviendo. Recuérdense que la fórmula se ocupa así, recuérdense que se resuelve el paréntesis primero y después se hace la resta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, hay una gran diferencia, ¿sí? Entonces, por eso le he dado tanto ejercicio para que ustedes vayan entrenando. Entre otras cosas, porque algunos de estos ejercicios los voy a reciclar y los voy a ocupar para la guía, ¿sí? Cosas que si ya los tienen hechos, llegan y copian en su cuaderno nomás el resultado, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Eh, Recuerden que la guía también va a tener algunas preguntas teóricas. Es como si fuera una prueba, pero es guiada, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? No es una prueba que yo los tiro y los cocino y cada uno por su cuenta. Es un apoyo. De hecho, si se dan cuenta en el descriptor de la asignatura que está ahí en el ambiente de aprendizaje, dice guía o informe de laboratorio. No podemos hacer laboratorio por razones obvias, pero probablemente si estuviéramos en clase hubiera hecho lo mismo. Les paso la guía, les digo, esta va a ser su primera evaluación, tienen una semana para entregármela, lo único que yo les pido es que me la entreguen a mano, ¿sí? Aquí no me la pueden entregar a mano, o sea, no me la pueden entregar a mano, pero le pueden tomar foto al cuaderno y mandármela. Esa va a ser la manera de entrega, ¿sí? Así que, ojo, ¿sí? Entonces, pues y eso es lo que estoy haciendo. Ahora estoy haciendo repaso de uso de las fórmulas, ¿sí? Para cosa que ustedes después, el fin de semana, ahora que tienen su torpedo de uso de fórmulas, puedan meterse en el mundo del ejercicio, revisar los ejercicios que he subido e intentar resolverlos, ¿sí? Entonces, tienen que estar ahí, ¿sí? Sin miedo, acuérdense, sin miedo. Lo peor que pueden hacer en este momento es tenerle miedo a la matemática, ¿sí? Sin miedo. No tengan miedo, ¿sí? Ténganle miedo al virus, no sé, a que lo asalten, pero no le tengan miedo a las matemáticas. Profe, Dime. consulta, ¿en las guías que dice usted para trabajar, para hacer ejercicios, están en el ambiente de aprendizaje? ¿O están dentro de las materias, las De la clases? materia, Natalia. Sí, están dentro de la. Sí, Sí, traté de y no las vi verte. Ya. ya están dentro de las últimas 4 clases y las grabaciones están en el canal de YouTube por si no puedes verlas directamente desde el Teams, la última, salvo la del lunes, sí, la de hoy. Las grabaciones de las clases pasadas están todas en el canal de YouTube, por Ya. si acaso. Por Gracias. si se hace más fácil verla ahí, pues de hecho en YouTube a veces es más fácil adelantar la clase, se carga más rápido. ¿Sí? Sí, así que por si acaso. ¿Ya? Para que no haya problema. Ya, profe, me quedó claro, gracias, porque Ah, pensé que era prueba. no, puta, ayer sí dije que era guía, pues, sí, no, sin miedo, por eso. Es un poco más simple, aparte que lo podemos ir resolviendo, las dudas las pueden ir resolviendo en el momento. Si fuera prueba, los mato, pues, no es la gracia, no es la idea es que aprendan, ¿sí? Ya, entonces, esta fórmula de transpiración del cultivo se ocupa en ejercicios relacionados con frecuencia de riego o tiempo o de riego, con frecuencia de riego o sí, con frecuencia de riego o de riego, ¿sí? Se ocupa también, por ejemplo, si el ejercicio parte
¿sí? Con esto, ¿cada cuántos días se riega el cultivo? ¿Sí? Esto es lo primero que yo necesito saber, ¿sí? La evapotranspiración de un cultivo es lo primero que tengo que saber para saber cada cuántos días lo riego. También, si se menciona el KC, ¿sí? El coeficiente del cultivo. ¿Sí? El coeficiente del cultivo para la única cuestión que se ocupa es para esto, ¿sí? Para lo único. Entonces, si en algún lado me hablan del KC, ¿sí? Si en algún lado me hablan del KC, está diciendo que yo voy a tener que ocupar, ¿sí? Esto, ¿sí? ¿Cuándo más? Ojo, lo dijimos en clase. Evapotranspiración del cultivo también se refiere a cuáles son las necesidades hídricas, ¿sí? Cuando uno habla de necesidades hídricas, se está refiriendo a la evapotranspiración del cultivo, ¿sí? Entonces, si el ejercicio dice necesidades hídricas, no digan, profe, usted no pasó lo que era la necesidad hídrica. No, usted dice, ah, el profe dijo, necesidades hídricas es lo mismo que evapotranspiración de un cultivo, ¿sí? Es lo mismo, son sinónimos, ¿sí? ¿Sí? Para nosotros van a ser sinónimos. Entonces, si me habla de las necesidades hídricas de un cultivo, yo sé que me están preguntando por la evapotranspiración de un cultivo. La evapotranspiración de un cultivo es el agua que pierde el cultivo, y por lo tanto, es el agua que necesita el cultivo, porque yo sé, porque está perdiéndola, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, ahí está, ¿sí? Eso es la evapotranspiración del cultivo. La clave es el KC, ¿sí? Cualquier ejercicio que mencione el KC o que me dan el KC, ¿sí? Cualquiera de eso es para calcular la evapotranspiración. Cualquiera. Profe, pero el KC se busca o usted lo da nomás. No, pues lo voy a dar. O sea, a lo mejor les voy a dar 10 cultivos y ustedes buscan ahí el KC del cultivo que les estoy pidiendo. Les voy a dar 10 KC distintos y ustedes buscarán el cultivo que les estoy pidiendo. Tampoco es que se los voy a dar directo, así no les voy a decir, calcule la lechuga, este es su KC. No, probablemente diga, aquí tenemos las 10 hortalizas más cultivadas de Chile con su KC. Y le diga, calcule las necesidades hídricas de las hortalizas más cultivadas de Chile. De la más cultivada. Entonces le voy a decir la cantidad de hectáreas, no sé, estoy poniendo un ejemplo inventado. Ahí no lo tienen que buscar, va a estar. O sea, no tienen que meterse a Google a buscarlo eso. Ya. Humedad aprovechable. ¿Ya? Humedad aprovechable. ¿Esta fórmula se ocupa cuándo? Esperen un segundo. Hoy. Esta fórmula se ocupa. ¿Sí? Cuando me dan la CC y la PMP en porcentaje. ¿Sí? Porcentaje. ¿Sí? Cuando me dan o calculé la densidad aparente. ¿Sí? Cuando me dan una profundidad de raíces de suelo. ¿Sí? Esa H que dice ahí profundidad de raíces o suelo. ¿Sí? Me tienen que dar esos datos. Generalmente me los van a dar o yo los calculo. También se me dice cuál es el contenido de agua aprovechable que el cultivo puede aprovechar. ¿Se dan cuenta? Lo que estoy diciendo, contenido de agua que el cultivo puede aprovechar. Básicamente estoy diciendo la humedad aprovechable. La humedad aprovechable es la cantidad, el contenido de agua en el suelo que una planta es capaz de aprovechar. ¿Sí? Teóricamente. Entonces, si me dicen eso, yo ya sé que me están preguntando por humedad aprovechable. ¿Se dan cuenta? Acá no dice humedad aprovechable. Me dice cuál es el contenido de agua que el cultivo puede aprovechar. Pero yo ya sé que eso es la humedad aprovechable. Es un contenido de agua que la planta puede aprovechar. Contenido de agua del suelo que la planta puede aprovechar. O que la planta puede absorber, o que la planta puede, no sé. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando me piden la humedad aprovechable. ¿Cuál es la humedad aprovechable? Cosas de esta fórmula. 1.
Lo primero. A ver, espérense, esto no, cuidado. Lo primero. Cosa importante esta fórmula, ¿sí? Cosa importante esta fórmula. Primero se resta, después se divide, después se multiplica por la densidad aparente, después se multiplica por eso, ¿sí? Se resta, se divide, se multiplica, se multiplica. Así, si lo hacen al revés, no funciona. Otra cosa importante, el resultado de esto, de esta fórmula, queda en centímetros, ¿sí? El resultado va a decir, no sé, 10 centímetros, por decir algo. 8 centímetros, no sé, una cantidad de centímetros. Pero ojo, el resultado está en centímetros, pero yo inmediatamente, apenas tenga el resultado en centímetros, lo tengo que pasar a milímetros. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque la evapotranspiración del cultivo queda en milímetros por día. Y la única manera en que yo pueda relacionar este dato de la evapotranspiración con todos los datos que vienen es pasándolo a milímetros. Entonces, este dato queda en centímetros, el resultado queda en centímetros y yo lo paso a milímetros. Sí o sí, si lo dejo en centímetros y lo sigo ocupando como centímetros hasta el final, el ejercicio va a estar todo malo, ¿sí? Todo malo. Entonces, ojo, siempre, siempre, siempre hay que pasar ese resultado que me dan a milímetros. Siempre. Por eso está subrayado y con negrita. Siempre. Y por eso dice ojo, ¿sí? O sea, si me lo, chiquillos, si este ejercicio no me lo, si calcula la humedad aprovechable, me la calculan en centímetros y no la pasan a milímetros, a pesar de que acá te dice, ojo, en negrita y subrayado, yo ya no puedo hacer más por usted. No le puedo enseñar nada. ¿Sí? Así que eso, chiquillos, por favor, atento, ¿sí? Atento, ¿sí? Atento. Profe, Dime, Natalia. pero ahí estamos hablando del último resultado de ese cálculo, Sí, ¿cierto? el último resultado, de este de acá. El resultado, dice, justamente, el resultado. Perfecto, claro. Es una redundancia mi pregunta. El resultado. ¿Sí? El resultado. ¿Sí? El resultado queda en centímetros y se pasa a milímetros. ¿Sí? Luego, ¿sí? Tenemos la lámina neta. Recuerden, lámina neta, ¿qué es? Fíjense acá, ¿sí? Es la humedad aprovechable. Voy a poner este gráfico de nuevo para que recuerden, ¿sí? La humedad aprovechable es todo lo que está entre la línea azul y la línea roja. Esa es la humedad aprovechable. Pero yo tengo que regar antes, porque si no, la planta se estresa. Ese momento donde riego antes es el umbral de riego. El umbral de riego es el contenido de agua que hay en el suelo en el que yo riego, ¿sí? Porque si dejo que si fíjense, esta curva que viene acá, esta línea que viene acá, es la misma que esta línea que viene aquí. Si yo dejo que el agua siga bajando, sigue bajando y sigue bajando, la planta se empieza a estresar. Yo no quiero que la planta se estrese. Por eso riego antes de que la planta se estrese. Entonces, riego en el umbral de riego. Y el umbral de riego es el contenido de agua al cual yo decido regar. El contenido de agua en el suelo en el cual yo decido regar. Es una decisión técnica. ¿Sí? Recuerden eso, una decisión técnica. Entonces, la lámina neta, que es para calcular ese contenido, ¿sí? Para calcular eso, ¿sí? Que en el fondo son los milímetros de agua que están disponibles para la planta, o que la planta empieza a absorber. La lámina neta, en verdad, hay una cosa clave que es cuando me dan el umbral de riego. Para nada más. ¿Sí? Si me dan el umbral de riego, lámina neta. Fin. Fin. Aquí no hay ambigüedad. Si aparece la palabra umbral de riego en algún lado, lámina neta. Chao. Nada más. ¿Sí? Importante. El umbral de riego me lo van a dar en porcentaje. Me lo dan en porcentaje. Pero para poder usarlo acá en la fórmula, ¿sí? Yo ese porcentaje, como dice acá, lo divido en 100. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí. ¿Sí? El umbral de riego me lo dan en porcentaje, pero yo para usarlo en la fórmula, por ejemplo, si dice que el umbral de riego es 48, 48 dividido en 100. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo acá. 48 dividido en 100. Que queda medio raro eso con esos símbolos. ¿Sí? Ahí. O sea, si me dice que el umbral de riego es 30, 30 dividido en 100. Si me dice que el umbral de riego es 50, 50 dividido en 100. Y así lo meto en la fórmula.
¿sí? Umbral de riego dice porcentaje dividido en 100. Ese UR se mete así, porcentaje dividido en 100. ¿Ya? Y por último, la frecuencia de riego, ¿sí? La frecuencia de riego. La frecuencia de riego es la fórmula cuando en el ejercicio me preguntan por la frecuencia de riego. O cuando yo tengo que saber cada cuántos días se riega. ¿Sí? Eso también. Recuerden, este resultado que está acá, es muy probable que les quede, no sé, 11,8. No, ese no es el resultado real. Ustedes ponen 11,8 y ustedes después al lado me ponen. O sea, no es 11,8, sino que yo riego cada 11 días. Se redondea hacia abajo, siempre, ¿sí? Siempre, ¿sí? O sea, si la frecuencia dice que se riega cada 12,90 días, yo riego cada 12 días, no se redondea hacia arriba, se redondea hacia abajo, ¿sí? Si no, aquí con el riego en este caso, es mejor que sobre, ¿sí? A que falte, ¿sí? Mejor que sobre a que falte. Entonces, riego más seguido nomás, riego cada 12 días, no riego cada 12,9 días, o no riego cada 12,8 días, no se puede regar cada 12,8 días, ¿no? Se riega cada 12, ¿sí? Manda el número entero, no manda el decimal, ¿sí? Aunque me diga 12,89 y mi cabeza me dice 12,89 es 13, no, manda el 12, cada 12 días. Porque si no estoy regando cada 13 días, y eso quiere decir que mi planta está evapotranspirando un día más, y eso quiere decir que mi planta se está estresando un día más, ¿sí? O sea que si riego si el ejercicio me dice 12,8 días y yo pongo 13, lo que estoy diciendo es que esto que está acá, en vez de regar aquí, en lo verde, voy a pasar de acá. Va a seguir de largo esto. Voy a empezar a regar aquí abajo. ¿Sí? Y entonces cada día voy a quedar con menos agua. Cada día voy a quedar con menos agua. Cada día es como si ustedes pagaran una deuda, ¿sí? Y que por cada 10 pesos que pagan, ¿sí? Le restaran 5. ¿Sí? No terminan nunca de pagar la deuda. ¿Sí? Entonces la idea es eso. ¿Sí? Yo riego antes. Si me dice cada 12,8 días, no riego cada 13, riego cada 12. ¿Sí? Es mejor regar aquí. ¿Sí? Y ahí reiniciar. ¿Sí? Ahí reiniciar. No hay problema con eso. ¿Sí? No hay problema. Eso serían. ¿Sí? Esas serían las fórmulas que se ocupan. ¿Sí? Hay ejercicios. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo. Hay 3 ejercicios. Uno es de contenido gravimétrico. ¿Sí? Otro es también de contenido gravimétrico y de volumen de suelo, que son los más complicados, quizás los más complejos. Y este que es de altura de agua. ¿Sí? Están los 3 con su solución y con la fórmula que se ocupa. ¿Sí? No vean la fórmula, intenten resolverlos primero. ¿Sí? Intenten resolverlos primero, por eso está aquí el espacio, para que lo intenten resolver. Y ya cuando lo intentan resolver y quieren ver el resultado final, ahí revisan. ¿Sí? Ahí revisan. Hay un ejercicio, creo que está en la clase. Déjenme buscarlo, les digo al tiro en qué clase está. Hay un ejercicio que está en la clase. La clase 6, creo, déjame ver si es la clase 6. El ejercicio, miren, la clase 6, lo voy a mostrar. Para que no digan después. ¿Sí? El ejercicio, este ejercicio 3, está al final de la clase 6. ¿Sí? Al final de la clase 6. Ese ejercicio que está ahí, le aviso al tiro, se los voy a preguntar sí o sí. Ese. Sí o sí va a estar en la guía. Así que intenten hacerlo durante el fin de semana. ¿Sí? Sí o sí lo voy a preguntar. ¿Sí? No voy a cambiar ni los números. ¿Ya? No voy a cambiar ni los números. Para que se hagan una idea. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Para que estén atentos.
¿Ya? Ese. ¿En qué clase estaba, profe? Clase 6 al final. Clase En la 6. clase 6, ustedes se bajan la clase 6 y al final de la clase 6, el ejercicio 3, el último ejercicio que hay, ese lo voy a preguntar sí o sí. ¿Ya? Para que lo puedan hacer, para que lo hagan. ¿Ya? Profe, ¿y el resultado del cuarto ejercicio de la clase 5, 4? ¿Cuál? Que habían Este. igual otro ejercicio que había dado. Sí, pues, este dije que lo hicieron ustedes. Ay, Nunca- ese. ¿Cuál es el resultado de ese, profe? Es que no sé si tengo yo un resultado, pero no sé si realmente está bueno o malo. Te digo el tiro cuánto es. Te digo el tiro cuánto es. Entonces, es 430 litros. 430 litros. Ah, ya. Eso es el resultado del cuarto. Profe, yo hice esa actividad porque usted estaba viendo las clases y me dio ese resultado. También, pues. Si les Hoy digo la 430, Giselle. si les digo 430 litros, está bien. Sí, les digo 430 litros, está bien. Les digo el tiro. Este, que se ve raro, es relativamente parecido. No igual, no es 100% igual, pero es relativamente parecido. Hay que pensar un poquito en este. Hay que darle una vuelta. ¿Ya? Hay que pensar ahí. Es como. Y este ejercicio que se va a preguntar porque mezcla dos fórmulas. Sí, mezcla dos conceptos. Entonces hay que, hay que cachar bien lo que se está preguntando. Así que por eso se lo voy a preguntar. ¿Sí? Ahí tienen un regalo. ¿Sí? Uno de estos, este se lo voy a preguntar sí o sí. ¿Sí? 1 de 10. Profe, ¿cuántos ejercicios va a tirar? Yo creo que voy a tirar 10. Obviamente que uno más sencillo y probablemente los últimos 3 vayan a ser más difíciles. Yo creo que van a ser 10 ejercicios y 5 preguntas de desarrollo. Más o menos. Es una guía, así que por eso digo. Acuérdense que hay preguntas de desarrollo. Así que creo que van a ser 10 ejercicios. Profe, Dime. podría volver a la última diapo que había pasado, pero no esta de la clase 6, la que estaba pasando ahora es que se me olvidó anotar algo. Sí, no hay Por problema. favor. Sí, no hay ningún problema. Está acá. Ahí. ¿Esa? ¿Sí? Sí, profesa. ¿Esa? No. Aquí. Profe, sabe que yo tengo una pregunta. Dime, dale. Eso de que se pasaba a milímetros en el ¿Sí? resultado final, Acá, en este. sí, tengo que poner el resultado y ponerle MM, ¿no, profe? ¿O no? No, pues, el resultado aquí te queda, no sé, 10 centímetros. Y tú dices, ¿cuántos milímetros son 10 centímetros? Esa es la pregunta que tienes que responderte ahí. Ah, ya, profe. ¿Sí? Tienes que hacer la conversión de centímetro a milímetro. O sea, el resultado te puede dar, no sé, 18,3 centímetros y tú tienes que decir cuántos milímetros son 18,3 centímetros. ¿Sí? Como dice acá, a ver, voy a ponerlo acá. Un centímetro son, un centímetro, un centímetro son 10 milímetros. ¿Sí? Voy a ponerle eso aquí en el torpedo, a subirse. ¿Sí? Voy a ponerlo. Es que este es el PDF. ¿Sí? Lo dije, se lo voy a subir este a usted. ¿Dónde está? Sí, el tono lo están viendo, pero un centímetro es 10 milímetros. ¿Sí? Ahí está. Que me equivoqué de compartir. Está el torpedo de mi torpedo. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Un centímetro son 10 milímetros. Son 10 milímetros. Ahí está. Un centímetro son 10 milímetros. ¿Sí? Ahí tienen que hacer la regla de 3. ¿Sí? O lo calculan al ojímetro. No sé. ¿Ya? ¿Más dudas? ¿Preguntas?
estudien el finde, ¿sí? Hagan un par de ejercicios, no se asusten, sin miedo, porque una guía, chiquillos, no es prueba, ¿sí? Voy a guardar esto al tiro. ¿Sí? Y Profe, eso. ya está en la plataforma esta. No, ahora después de clase, inmediatamente después de clases queda en la plataforma. Ya, genial. Ya, chiquillos, cualquier duda durante el finde me escriben nomás, ¿ya? Ya. Al correo, voy a estar atento, ¿ya? Gracias, profe. Chao. Chao, profe, que esté bien. Ya, Chao, profe, chao. gracias. Chao.